Bueno, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, bienvenidos. Gracias a Dios y a la Virgen por encontrarnos hoy de nuevo aquí con salud en esta dificultad que hemos seguido viviendo con la pandemia, entre olas y oleadas. Debemos seguir agradeciendo a todos los coordinadores de este proyecto, de este programa, que sin duda ha sido una ardua labor a lo largo de todo este tiempo y siempre debemos reconocerlo. Sin duda alguna que a la alianza que tenemos con el Centro Médico Docente La Trinidad a través de esa magnífica plataforma Zoom que nos brinda a poder llegar a ustedes de esta manera, gracias a nuestro fraterno compañero el doctor Luis Parodi por la logística que nos mantiene cerca de este grupo inmerso en esta compañía de conocimiento que tenemos. No quiero dejar de decir las cosas porque sin duda que es bueno, ya en esta recta final de nuestro proyecto, que es la red de apoyo académico en medicina, donde integramos sin mezquindad y sin timidez a todo este grupo de médicos general, internos, residentes de posgrado, residentes asistenciales. Y eso para nosotros nos llena de orgullo y satisfacción porque nuestro programa tiene una connotación de gratuidad, que es lo que nos ha mantenido a lo largo del tiempo y lo enaltece aún más. Mantenemos nuestro lema, académicamente activos, educando en salud y dile no a la infodemia. Recuerden que todas las inquietudes que tengan, háganla por favor a través de nuestra secretaría de Telegram, que gustosamente van a estar allí para apoyarnos. Hoy seguimos con nuestro ciclo A, bloque GO de ginecología obstetricia. Hoy estamos con el tema o nuestro conversatorio de infecciones de transmisión sexual con el doctor Noren Villalobos. El 23, en 2 semanas, estamos con pesquisa de cáncer de cuello uterino con la doctora Carmen Aranguren del Centro Médico Docente de la Trinidad, nuestra gran aliada de siempre. Y queremos, como hemos dicho siempre, que participen de este programa. ¿De qué manera? Como lo saben, entramos al finalizar nuestro facilitador de hoy, tendremos una prueba de conocimiento, un test que sin duda van a tener 72 horas para hacerlo. También tenemos nuestra gratuidad para ustedes, que es tener ese test de satisfacción del dale like, para mantener esa reciprocidad, esa empatía, ese regalo que ustedes nos dan a nosotros en este proyecto y con este esfuerzo mutuo. Acuérdense que el examen tendrá su aprobación y será entregado un certificado posteriormente sin duda, a los inscritos en el programa y a los que aprueben el examen. Al finalizar nuestra charla, nuestro conversatorio webinar, haremos las preguntas y las respuestas de nuestro modo del chat, a través del chat, del Zoom del chat. Hoy les decía un tema súper interesante, como siempre, porque es un tema que es muy antiguo de la historia de la humanidad, el tema de las infecciones de transmisión sexual, que sin duda va a estar muy cercano al tema próximo del cáncer de cuello uterino por las implicaciones. Vale recordar que el doctor Noren Villalobos, que es nuestro facilitador el día de hoy, nos acompañó en tiempo pasado con el tema de un tema interesantísimo de sangrado uterino anormal. Por demás conocido de la casa, amigo de nuestra promoción, y eso nos satisface mucho el compromiso que tiene el doctor Noren con nosotros, que es nuestro colaborador el día de hoy. No quiero pasar la oportunidad de decirle que las infecciones de transmisión sexual tienen una connotación súper importante. Primero, que le hemos cambiado el nombre, ya Noren nos dirá por qué. Hablábamos antes, y yo todavía, por supuesto, en nuestra formación de médico, de enfermedades venéreas. Luego hablábamos de enfermedades de transmisión sexual. Y después ahora la llamamos infecciones de transmisión sexual. Entonces, todo tiene un porqué de las cosas en esta vida de conocimiento y desempolvando lo que vinimos a hacer hoy.
salir un poco de dudas e inquietudes. Es un tema muy duro a nivel de la Organización Mundial de Salud, porque ya hablamos de 376 millones de casos para el 2019 y eso es mucho. No olviden que el 30% de nuestros jóvenes menores de 18 años han tenido ya hasta 4 parejas en su historia de vida, y eso es una alarma, como lo hemos dicho, como un problema de salud pública mundial. Entonces, cuando hablamos de problemas de salud pública mundial, este es uno de ellos. Ver todo esto que ha pasado en nuestro país también, que ha pasado en Venezuela, que ha pasado con nuestros programas, nuestros proyectos, nuestra asesoría, qué pasó con aquel Ministerio de Sanidad, hoy para el Poder Popular de la Salud, con aquellos programas de diagnóstico, tratamiento, registro de casos, consejería, tratamientos que han pasado con esto. Este es un tema sumamente antiquísimo y de ahí la importancia para nosotros. Les decía que el doctor Noren Villalobos, como lo dijimos en su momento, es un gran aliado, apasionado de su carrera y de la especialidad. Por supuesto, egresado de nuestra Universidad del Zulia. Doctor en Ciencias Médicas con posgrado en Ginecología Obstetricia en nuestra maternidad Armando Castillo Plaza, de la cual es director del curso de posgrado de los residentes allá. Aparte que es jefe del servicio 4 de nuestra maternidad Armando Castillo Plaza. Pertenece a la Sociedad Venezolana de Ginecología Obstetricia. Aparte de que también es profesor de anatomía humana, de cátedra de anatomía humana de nuestra universidad. Pero aquí hay algo importante en Noren. Noren, aparte, yo siempre lo he dicho, para mí ha sido el fundador de los programas de atención en embarazo y HIV en nuestra región. Y ha sido abanderado a través del tiempo en ello. No se ha cansado, Noren, y por eso también está presente en el tema de hoy. Que decíamos, un tema muy dinámico. Queremos que por favor aclaren sus dudas, que por favor lo mantengamos en su contenido y tratando de abarcar todo lo que ustedes consideren. Y las preguntas, por supuesto, al final de la charla que nos brinda el doctor Noren Villalobos. Adelante, Noren, bienvenido de nuevo a nuestra red de apoyo académico en medicina. Buenas tardes, saludos a todos. Gracias por la oportunidad de trabajar con ustedes el día de hoy. Según acaba de conversarnos Dione, vamos a hablar sobre infecciones de transmisión sexual o ITS. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? Antiguamente, enfermedades de transmisión sexual. Son todas aquellas infecciones que se producen por bacterias, hongos, virus o parásitos que afectan órganos sexuales y reproductivos. Fíjense que es muy específico porque va hacia los órganos sexuales y reproductivos. Se transmiten por fluidos, semen, sangre, fluidos vaginales o saliva, por las mucosas genitales y con el auge de las relaciones orales y anales también entra en el concepto que se transmiten por la boca y el recto durante el contacto sexual entre una persona que está infectada y una persona que está sana. Más o menos hay una prevalencia de 333 millones de casos nuevos al año en los países desarrollados, con edades oscilantes entre los 15 y 45 años, constituyéndose un problema de salud pública a nivel mundial. Los adolescentes y jóvenes y las mujeres son los principales órganos de choque en estos problemas. Y en Venezuela, esta prevalencia la sacamos de una tesis de nuestros cursantes de posgrado del año 2016. Fíjense que el trabajo hecho en la maternidad Castillo Plaza en el 2016, un 16,5% de todas las pacientes fueron adolescentes, un 19,6% fueron adultos. Y el rango de edad en este trabajo, la media era entre 15 y 28 años. Fíjense que está por debajo de la media mundial de la edad máxima de 45 años, lo cual es preocupante porque tiene una incidencia en una edad reproductiva sumamente alta. ¿Por qué hablamos de infecciones y no de enfermedades o de enfermedades venéreas?
porque puede haber una infección sin síntomas y ocurre transmisión. Puede transmitirse fuera del contacto sexual, la transmisión vertical del VIH, del VPH o del herpes virus. Personas que son sexualmente activas, no distingue grupo social, sexo, raza, etnia ni edad. Actualmente el problema que hay con las relaciones con niños es un problema gravísimo que ocurre con estos niños que muchas veces son contagiados de estas infecciones. Un solo contacto sexual con alguien y sin ninguna protección puede producir una infección de transmisión sexual. Olvídense que un momentico no pasa nada, sí pasa y es una infección. Hay factores predisponentes para la infección de transmisión sexual. La edad, inicio de relaciones muy tempranas, especialmente en las mujeres, el desarrollo de la protección que da la mucosa vaginal no está totalmente desarrollada, sino hasta que cumplen la mayoría de edad entre 18 y 21 años. Esto la hace muy proclive a ser fácilmente infectada por cualquier agente. También interviene el estado inmunológico de cada paciente. Personas que estén sanas totalmente, tienen una mayor capacidad de resistir una infección. Las que tengan cualquier problema, especialmente una enfermedad inmunológica, tienen mayor propensión a ser infectadas. Y también depende del grado de virulencia de la infección. ¿Qué significa esto? Si es una persona que es la transmisora, tiene mucho tiempo con la infección de transmisión sexual, quiere decir que va a tener una alta capacidad de transmitir esta infección a pesar de los mecanismos de defensa que pueda tener el huésped. Otra cosa importante es el tipo de anatomía de relación sexual. Ahí interviene. La mucosa vaginal está preparada para resistir infecciones hasta cierto grado. Ni la mucosa oral ni la mucosa rectal están preparadas para tal fines. Y se ha demostrado que la circuncisión disminuye la frecuencia de infecciones de transmisión sexual porque hay no queda en el prepucio, el estigma prepucial, que es capaz de transmitir estas infecciones. Tenemos factores sociales predisponentes, diferencia de poder, la gente con dinero que tiene facilidad para llegar a sitios de donde tengan relaciones sexuales, hombres que tienen relaciones con hombres, mujeres transgéneros, son factores predisponentes, factores sociales. Trabajadores sexuales, tanto hombres como mujeres y sus clientes. Población militar, aislados, los conductores de camión que tienen sexo en la carretera. Personas privadas de libertad, donde no hay relaciones entre ellos en las cárceles. También tenemos las mujeres y hombres que viven con violencia sexual, los que son obligados a tener relaciones a través de la violencia. Son factores predisponentes. Las poblaciones indígenas o marginadas, donde hay una mayor propensión y mayor facilidad para que ocurran relaciones sexuales en esta población. Y por supuesto, las mujeres embarazadas, que tienen facilidad para infectarse ellas y tienen el problema de transmitir las infecciones hacia sus hijos. La pobreza, jóvenes sin información, sin ningún tipo de educación sexual, son fácilmente englobados por todos estos factores y se convierten en personas que son víctimas y a su vez son victimarios porque tienen las infecciones que les transmiten a ellos y posteriormente ellos las transmiten. También tenemos unos factores que son de conducta, relaciones sexuales con penetración y sin ningún tipo de protección frecuentemente. Tener parejas sexuales en un acto sexual simultáneo, los famosos tríos y múltiples parejas. Haber presentado una infección de transmisión sexual en el último año y nunca se modificó la conducta sexual. Compartir juguetes sexuales sin ningún tipo de limpieza y tener relaciones bajo coerción y violencia. Tener relaciones sexuales bajo el efecto de alcohol o otra droga. Todo esto es factor predisponente más lo que sumamos anteriormente. Los factores predisponentes en este mismo estudio que hicimos en la maternidad, que hizo nuestro cursante de posgrado, fíjense que en la población que acudió en la maternidad había un 62,5% de infecciones de transmisión sexual. Esta es una cifra alta. Y el estudio que se hizo fue de sífilis. Es un estudio muy alto para sífilis, 62,5%. Eso es una cifra exorbitante. De estos pacientes, el 58,4% tenía un antecedente de alguna infección de transmisión sexual.
62,5% desempleados, 62,5% habían dejado de ir a la escuela, algún tipo de educación, 29,2% de procedencia rural, que, vale decir alrededor de la zona de Maripay y la parte de la Concepción, relaciones sin ningún tipo de protección, el 100%, y promiscuidad, 87,5%, entendiéndose como promiscuidad cuando tienen más de 3 parejas sexuales en el año. Fíjense que tienen el trabajo mostrado, tiene todos los factores de cuales ya hemos discutido, y fíjense la cantidad y los índices elevados que ocurren. Decidimos dividir las infecciones de transmisión sexual por grupos para hacer más fácil su estudio. Tenemos las curables. Las curables son bacterias, quiere decir que son susceptibles a tratamiento. Y tenemos a estas que vemos aquí, la Neisseria, Treponema, Clamidia, Hemófilos y Klebsiella granulomatis. Ellos son los responsables de producir sífilis, gonorrea, uretritis y cervicitis, linfogranuloma venéreo, el chancroide y el granuloma inguinal. Fíjense, son curables porque las podemos tratar y las podríamos erradicar siempre y cuando el paciente colabore con nosotros. En este grupo también entra lo que ya hemos estudiado en otras clases, los hongos, la Candida albicans, SP, que producen candidiasis vaginal y prostatitis y uretritis en el hombre. Y en este grupo también se incluyen protozoarios como son la Trichomonas vaginalis, que produce, por supuesto, la tricomoniasis vaginal, y un grupo que muy pocas personas saben que existe, que son los ectoparásitos. Los ectoparásitos como el Sarcoptes escabeche y el Thymus pubis, que producen la famosa sarna y la pediculosis del pubis, que también se transmiten de forma cuando hay relaciones sexuales. Por eso que están incluidos en este grupo. Tenemos curables, también tenemos no curables. Las no curables tenemos los virus. En este grupo entran todos los virus. Virus del herpes tipo 1 y 2, virus del papiloma humano VPH, virus del herpes, de la hepatitis B y C, virus del molusco contagioso y el virus de la inmunodeficiencia humana, por supuesto, que producen herpes genital, las úlceras genitales o condilomas acuminados, hepatitis B y C, molusco contagioso y el SIDA. Este sería el grupo que no es curable, solamente es tratable. Otra manera de clasificar es como el síndrome de úlceras genitales, como la sífilis. Aquí tenemos una muestra del chancro sifilítico, las lesiones por herpes genital, herpes 1 y 2, en la zona genital en forma de pequeñas vesículas. Tenemos el molusco contagioso, que muchas veces se confunde con herpes viral y son también parecen pequeños quistes. Por supuesto, el conocido virus del papiloma humano, que nos produce en el área genital los famosos condilomas o verrugas genitales. También tenemos el linfogranuloma venéreo, que muy poco lo vemos, si no lo sospechamos, que son lesiones granulomatosas a nivel de los genitales. El famoso chancroide, que son estas lesiones grandes que parecen muchas veces pústulas de hongo o chancros sifilíticos. Y perdón, como estas que vemos acá, parecen lesiones tipo chancro, y ese es el famoso granuloma. Tenemos los síndromes de descarga vaginal, o sea, todas las infecciones que producen una descarga vaginal: gonorrea, infección por clamidias, uretritis gonocóxica y no gonocóxica, la tricomonas vaginales, que también están metidas en este grupo, la uretritis, la candidiasis, que ya la hemos estudiado, que produce muchos menos problemas en el hombre, pero que existe como problema de transmisión sexual. Aquellas que producen dolor, como los chancros blandos, chancroides, todos estos son chancros blandos, se parecen mucho al chancro sifilítico. El herpes, que también es doloroso, acuérdense que es un virus neuropático, que le gusta mucho la parte nerviosa, por eso produce dolor. Tenemos no dolorosos, como la sífilis. Este es un chancro sifilítico que no es doloroso. El linfogranuloma venéreo, que tampoco es doloroso. Son pequeñas lesiones no dolorosas en la parte genital, o el granuloma inguinal.
Entonces, fíjense que doloroso, todo lo que producen chancros, el herpes simple, y los dolorosos son, perdón, exceptuando la sífilis, que no es dolorosa, el linfoadenoma venéreo y el granuloma inguinal, que no producen dolor. Transmisión materno-fetal o vertical. ¿Quiénes la producen? El VIH, el herpes, gonorrea, clamidia y sífilis. Son los responsables de la transmisión vertical. Entonces, toda transmisión vertical o materna o perinatal, que también se conoce, todas las pacientes tenemos que evaluarlas para estar seguros que no tienen alguna infección que pueda transmitirse de forma vertical. Ellas son capaces de producir parto prematuro y cualquier complicación durante el parto. Cabe destacar que la mayoría de estas infecciones para hacer transmisión vertical ocurren en el momento de un parto. Es decir, estos virus, generalmente estas infecciones están en alta cantidad en el canal del parto, en secreciones cérvico-vaginales, y el bebé al pasar por el canal del parto se contagia en ese momento. Todos los efectos de los bebés pueden incluir muerte fetal si la infección comienza muy tempranamente en el embarazo. Generalmente ocurre con infecciones bacterianas. Bajo peso al nacer, problemas neurológicos, ceguera, enfermedades hepáticas e infecciones graves. Todas las que son bacterianas producen estos últimos síntomas. El herpes también es capaz de producir unas malformaciones congénitas tempranas. Y siempre hay que estar pendiente de ella para evitar cualquier transmisión que pueda ocurrir. Por eso que es muy importante hacer la consulta prenatal de una manera ordenada y buscando siempre estas enfermedades, aunque no las veamos. Les traje, perdón, las infecciones como se ven en la boca. Fíjense, esto es un condiloma por VPH en lengua. Eso no es ninguna lengua pelada, eso es gonorrea en la lengua. Esto es herpes en el paladar. Esos son chancros sifilíticos en el paladar. Y lo que está sucediendo mucho actualmente es esto que ven acá. Condilomas en la orofaringe y faringe, que están trayendo como que consecuencia los cánceres de faringe, porque es un VPH que no es de esa zona y es propenso a producir cáncer. Pero si nos vamos a la zona anorrectal o lesiones protocológicas, vemos, esto lo conocemos, esto es una lesión por VPH a región anal. Esto, aunque parezca otra cosa, esto es sífilis en el ano. Esto se llama signo del labio partido en el ano. Esto es gonorrea anal. Y estas son lesiones herpéticas en el ano. Parece que fueran condilomas o verrugas, pero realmente es herpes. Esto está viéndose cada vez más frecuencia. Muchas veces no nos llega al ginecólogo, sino que va al proctólogo, porque son lesiones en esa zona, y ellos son los que hacen estos diagnósticos primero que nosotros. Okay. ¿Cómo manejamos las infecciones de transmisión sexual? Primero, debemos evaluar íntegramente a las personas y a su riesgo. Diagnosticarla, y si la diagnosticamos hay que hacer un seguimiento, no dejarlas abandonadas. Si nosotros no sabemos manejarla, referirlas al servicio especializado para ello. Hay que reportar todos los casos de infección de transmisión sexual. Hay que hacer una prevención haciendo consejería en los grupos de alto riesgo. A los pacientes hay que oírlos sin censurarlos, sin reírnos, sin burlarnos, porque eso es algo muy importante para que nos tengan la confianza suficiente para podernos decir de dónde provino la infección y con quién fue y cuántas parejas fueron, porque estas parejas deberían seguirse y colocarles tratamiento. Siempre hay que informar al paciente que hay que ser confidentes con su información y que no va a salir de nuestras manos, como si fuéramos sacerdotes. Recordar algo muy importante. Hay muchas infecciones que son sintomáticos, hombres, y asintomáticas en la mujer. Este
esta imagen que ven ahorita, esto lo tomé de una información de VIH-Sida. Fíjense la gran cantidad de parejas que ha tenido esta persona. Y esto es para mostrar que la promiscuidad es altamente efectiva para producir infecciones de transmisión sexual. Para que no olviden esta imagen. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay que preguntar a la pareja. Siempre hay que evitar, cuando vamos personas jóvenes, muchachos, que vayan con los padres, porque muchas veces le van a preguntar, ¿cuántas parejas tuviste? Yo nomás que he tenido una en mi vida. Y cuando sale el familiar, madre o padre, le van a contar la verdad de la cantidad de parejas que han podido tener. Podemos hacer ciertos exámenes de laboratorio, como vamos a ver, para hacer diagnóstico de VIH y sífilis. Hay que tomar muestras en orina para buscar infecciones en el tracto urogenital que puedan llevar a deteriorar la salud del paciente. Estos pacientes hacen muchas infecciones urinarias por las uretritis y muchas veces se convierten en pielonefritis. Recuerden que deben tomar cuando son secreciones muestras para cultivos, porque esta es una de las maneras de poder hacer el diagnóstico efectivo. No siempre creer que podemos a simple vista hacer los diagnósticos. Tenemos que tomar muestras para ello, para poder saber qué agente está actuando en ese momento. Los diagnósticos los podemos hacer de esta manera. Pueden ser serológicos. ¿Quiénes nos siguen serológicos? El VPH, el VIH, el herpes, sífilis. Usamos serología o PCR para hacer estos diagnósticos. Actualmente para sífilis hay unos test que son de alta efectividad, que son fácilmente de realizar. En 15 minutos están listos. La OPS y UNICEF están enviando a los hospitales. En la maternidad tenemos, por ser un centro piloto, tenemos pruebas que traen para VIH y sífilis, y se están haciendo a todas las pacientes que acuden que no tienen embarazos controlados, y en los puerperios se le hacen a las pacientes que son sospechosas de poder presentar cualquier este tipo de infección. Tenemos cultivos, visualización de los cuerpos de Donovan. Cultivo también sirve para sífilis, para linfogranuloma venéreo, para uretritis. Estos son las maneras de hacer estos diagnósticos, y por supuesto el granuloma inguinal. Aquí vemos los cuerpos de Donovan abajo, que es la manera de hacer el diagnóstico del linfogranuloma venéreo. También tenemos BDRL y la FTAB, que es esta prueba que vemos aquí, donde se ven en fluorescencia, que es específica para la sífilis. BDRL es una manera indirecta de hacer diagnóstico de sífilis, y para comprobarlo se utiliza la FTAB. Discúlpenme allí que me faltó la AB. Esto sería la manera de hacer diagnóstico de laboratorio de todas estas infecciones. Fíjense que hay manera de hacerlo. Serología y PCR en los virales, cultivo en los que producen secreciones, y la sífilis se puede hacer tanto serología, BDRL, FTAB. Esas son las maneras de hacer diagnóstico. El tratamiento. Yo les agrupé aquí los tratamientos de una manera sencilla, que son fácilmente que nos acordemos de ellos. Fíjense. El herpes lo podemos tratar con aciclovir, 400 miligramos vía oral de 7 a 10 días. O si tenemos una dosis medicamento que tenga más bajo de 200 miligramos, puede darse 5 veces al día de 7 a 10 días. O si tenemos el valaciclovir, 1 gramo BID de 7 a 10 días. Eso sería para el herpes. Fíjense que en el grupo de linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, uretritis y chancroide podemos utilizar doxiciclina, que es de elección para todos ellos, 100 miligramos BID por 21 días. En caso de reinfección, se vuelve a repetir el tratamiento por el mismo laxo y de la misma manera. Acitromicina, colocamos 1 gramo vía oral, 500 miligramos vía oral semanal, hasta que las lesiones desaparezcan completamente. Si repite la infección, volvemos a repetir el tratamiento igual.
También podemos dar en algunos casos, como en casos de uretritis, la acitromicina, una dosis bioral como dosis única. Y hay que volver a repetirlo si persiste la sintomatología. El grupo de sífilis y gonorrea, la gonorrea tiene una actualización por la alta resistencia que ha tenido a la penicilina. Se está utilizando ceftriaxona 1 miligramo intramuscular como dosis única, un gramo intramuscular como dosis única, o podemos utilizar el benzetacid que utilizamos anteriormente de 2.400.000 unidades. Esto se repite si persiste la infección. Tanto la ceftriaxona se debe repetir a los 15 días y el benzetacid se recomienda repetirlo también a los 15 días si persiste la infección. Ok. ¿Cuáles son las consecuencias que traen las infecciones de transmisión sexual? Infertilidad, embarazo ectópico, la gonorrea, la clamidia, pues son las principales causas de infertilidad, porque recuerden que puede producir accesos tubováricos, enfermedades inflamatorias pélvicas, y esto conlleva infertilidad. El VPH, por supuesto, es el factor predisponente para el cáncer del cuello uterino. La sífilis, el VIH se transmiten fácilmente durante el embarazo, el parto y la lactancia. La ceguera, acuérdense de la famosa oftalmia neonatorum, es producto de gonorrea. La sífilis congénita puede llevar un 30% de muerte y cuando hay infección por clamidia, producen unas neumonías atípicas por clamidia en el recién nacido que puede llevar a una muerte neonatal temprana. ¿Cómo prevenimos todo esto? Bueno, asesorando al personal. Nosotros como docentes tenemos que asesorar a nuestros estudiantes para que ellos no entren en este círculo de las infecciones de transmisión sexual y que ellos sean capaces de hacer esa transmisión de información al resto de la comunidad. Hay que hacer asesoramiento. No crean que porque son estudiantes de medicina van a conocer todo esto. Eso lo van aprendiendo con nosotros. Tiene que haber un control ginecológico, urológico de estos pacientes para evitar las complicaciones de todas las infecciones y las transmisiones. Hay que mantener la información en todos los medios, no solamente a los grupos de mayor facilidad para ser contagiados, sino en la población general, porque muchas veces se olvida que existen estas infecciones. Y la automedicación ocurre muy frecuentemente. Ustedes ven muchachos que empiezan a tomarse doxiciclina, acitromicina, o colocarse el benzetacid, como primero se les ocurre. Y es importante la educación sexual integral. Lamentablemente, mucha parte de nuestra población no les gusta el preservativo, que sería un medio ideal para protegerse de todo este tipo de infecciones. Entonces, esto lo transmiten la OMS, el CDC, la OPS, que fíjense que anteriormente se llamaban enfermedades de transmisión sexual. Le quitamos la E, le ponemos la I. Cuando dice hable, quiere decir que hable libremente sobre lo que tiene. Hágase las pruebas necesarias para saber que tiene una infección y tratarse, que es la manera más adecuada de impedir que se transmita. Evite una infección usted, evite complicaciones, y si es mujer y embarazada, evite una transmisión a su bebé que puede traer muchas complicaciones e incluso la muerte. Fíjense que todo esto que vamos a concluir se llaman ITS porque son infecciones que se pueden transmitir sin presentar síntomas, sin presentar enfermedad. Son propias de la edad fértil. Fíjense que la estadística que mostramos son más frecuentes en las edades más jóvenes de la vida. Pueden ser curables o no curables, pueden producir síndromes de úlceras genitales, pueden producir descargas vaginales, pueden ser dolorosas o no dolorosas, pueden ser transmitidas verticalmente o perinatalmente, se pueden diagnosticar y se pueden dar recomendaciones a todos los pacientes. Entonces, nosotros debemos aplicar esto en nuestra práctica profesional. No importa el nivel donde hagamos la consulta privada, consulta pública, siempre tenemos que estar pendientes de la presencia de infecciones de transmisión sexual. Identificar las poblaciones de riesgo. Una población de riesgo en una consulta es una muchacha adolescente menor de 20 años que viene con
infecciones a repetición, aquí hay que sospechar que puede tener una infección de transmisión sexual, que puede estar en promiscuidad. Lo que se hable con el paciente no se habla con más nadie, esto es la ética y el manejo de los pacientes. Y siempre brindar la asesoría adecuada a los pacientes. Siempre aconsejar lo que les deben hacer y cómo lo deben hacer, siempre buscando el bienestar de este paciente. Bueno, por su atención, muchas gracias. Y recordándoles, estamos en época de pandemia, hay una alta incidencia ahorita de COVID en la calle. La mayoría de nuestros colegas que se han infectado, la mayoría se han infectado en la calle, más que en los centros hospitalarios, más que en las clínicas. Cuídense todos en la calle, con un sano consejo. Por su atención, muchas gracias y estamos a la orden para su pregunta. Muchas gracias, Noren. De verdad que no nos equivocamos. Apasionado en el tema. Brillante porque fue muy completa, Noren. De verdad que me sorprendiste en la amplitud, sobre todo que trataste la parte, trajimos hoy a la mesa la parte social, como la parte de cómo podemos colaborar más con esta población. Y una de las cosas que sin duda vamos a hablar hoy es de esa asesoría. Y lo otro es que me llama la atención también, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué está pasando en Venezuela y qué está pasando en el Zulia? Ya te voy a decir. Hay una inquietud, siempre hay inquietudes, y es lógico, que me vino a la mente, me acordé, Nore. ¿Te acuerdas de la transmisión? Y hablaste perfecto. Hablamos de infección de transmisión sexual, pero no nos podemos olvidar de la transmisión vertical. En ese sentido, siempre hay un punto álgido aquí, que es con la transmisión al bebé o a través del canal del parto, en pacientes con lesiones de condilomatosis vaginal, cervicovaginal, perianal. Y había una consecuencia que tú y yo conocemos, que es la papilomatosis laringea juvenil. Ahora que tú te has seguido acercando allí en la maternidad a través de los años, ¿qué has visto con respecto a esto? ¿No? O sea, todavía se siguen viendo casos de papilomatosis laringea juvenil. Todavía ustedes, ¿cuál es el momento? Porque yo sé que es una pregunta de la sociedad y estamos hablando para estudiantes de medicina, para residentes, médicos en general. Porque tengamos alguna condilomatosis vulvovaginal, ¿eso es indicativo de cesárea? ¿O va a depender mucho solamente de la condición, recordando si realmente todavía las partículas del virus del papiloma humano están en el líquido amniótico? Entonces, quizás dos preguntas al mismo tiempo. ¿Qué ha pasado en la maternidad? Vamos a hablar de la maternidad, que es nuestro centro piloto, con los casos de condilomatosis vulvovaginal con respecto al parto cesárea para la comunidad, y qué pasa si siguen apareciendo casos de papilomatosis laringea juvenil. Mira, Dionel, yo recuerda cuando nosotros estábamos estudiando la maternidad, era lo que acabas de mencionar, era algo muy frecuente, que el VPH se transmitía a través del parto. Eso se ha demostrado que el virus que produce la condilomatosis en los niños es un serotipo diferente al que está en la parte genital de la mujer. En consecuencia, no hay transmisión vertical por este virus. El problema de este virus es sencillamente cuando las lesiones que le mostré en la garganta son por sexo oral, que hacen que ese virus se siembre en un sitio diferente, pero en el canal del parto el porcentaje es 0.00 y pico, es muy por debajo de cero. La única indicación de cesárea es que tengas un condiloma gigante que te obstruye el canal del parto y no te deje parir. Esa sería la única indicación. Y ya nosotros, ya eso ha evolucionado, los partos ocurren en pacientes que tienen su condilomatosis genital y no, en muy pocos casos, yo no recuerdo ningún reporte que se haya hecho de que estos bebés hayan tenido posteriormente condilomas en la garganta o las verrugas en la garganta ni nada de eso. Y eso está más que demostrado. Ajá. El problema, tú sabes,
hay un problema fundamental cuando hay la condilomatosis en el hombre. Acuérdense que nosotros tenemos el pene del hombre, tiene una uretra que mide 12 centímetros en un pene no erecto. El problema del BPH en el hombre es que nosotros cambiamos el epitelio de la uretra todos los días. Y para que el condiloma, el BPH tiende a ser en la parte superficial de la mucosa. Y necesita cierto tiempo para poderse fijar en la mucosa. Si nosotros cambiamos el epitelio todos los días, es muy difícil encontrar BPH en el aparato genital del hombre. Sin embargo, en personas que tienen mucha promiscuidad y muchas múltiples relaciones sexuales, muchas veces quedan estas células, pero no en la uretra, sino que quedan en la parte de la próstata. Por eso en esos momentos es que se puede hacer el diagnóstico del BPH en el hombre. En la mujer lo hacemos en la consulta con una simple citología, y eso lo veremos, me imagino, más adelante cuando vemos el cáncer de cuello uterino, los pasos que se deben dar con este momento. Pero la pregunta tuya de Dioner nada más es, no hay indicación de hacer cesáreas por BPH porque la transmisión es prácticamente muy baja. Perfecto. Nora, lo otro, de una vez me comentan eso. ¿Cómo sería el diagnóstico del BPH en hombres? ¿Cuál es tu experiencia? Yo tengo, por supuesto, la mía, pero ¿cuál es tu experiencia? Bueno, yo generalmente se lo envío a urólogos con experiencia. Los urólogos lo que hacen es realizarles citologías seriadas, por lo que estoy diciendo, porque el BPH no se fija en la mucosa de la uretra. Puede haber BPH en la mucosa, puede haber quedado restos en la próstata, a menos que la persona tenga su condiloma en la parte del prepucio, por lo que dijimos anteriormente. Cuando tienes el prepucio, queda el estigma prepucial ahí, lo que son los desechos de todo el aparato urinario, y permite el crecimiento del condiloma ahí. Pero generalmente se hacen citologías seriadas de orina, buscando que en alguna de estas citologías aparezcan células coilocíticas que no hablen de la presencia de BPH en el tracto urinario. Sí, yo también creo en algo de esto. Sin duda que aquí el urólogo es nuestro aliado. Yo creo que también hay que hacer, como tú lo acabas de describir, que es uno de los puntos que van a quedar hoy, que es la parte del manejo asistencial integral del paciente en confiabilidad, sin censurar, sin juzgar, hacerlo tu amigo, porque sin duda que esta es parte de esto. Y el urólogo, cómo no, podrá tener esas herramientas. Sin duda que es obligatorio el uso de la penoscopia. Sin duda un urólogo pudiera hacer penoscopia, es el deber ser, si no hacen pruebas con ácido acético. Acuérdense que el ácido acético es simplemente es el vinagre, lo que nunca que se usa, nosotros deberemos usarlo al 5 y este es al 3. Y lo otro, bueno, mira, yo estoy de acuerdo contigo, en todo caso, si ellos quieren hacer estudios de extensión, llevarlo a una uretrocistoscopia, porque el problema del BPH, y como tú lo describes, seguro lo vamos a hablar más en la parte de la pesquisa, es la incomodidad de pareja. La pareja no quiere siempre tener una orientación, quiere decir, ajá, ¿por qué lo tengo yo y mi esposo no lo tiene? Entonces viene una pregunta obligada para ti. ¿Cuál es lo más asintomático ahorita? ¿De qué estamos hablando? Ok, ¿quiénes son más asintomáticos? Porque sin duda que estabas hablando entre los factores predisponentes de la parte biológica, que es la parte anatómica. Entonces, quizás una de las preguntas es, ¿quién es más asintomático hoy, el hombre o la mujer? Y a lo mejor al mismo tiempo nos pueden preguntar, ¿cuál es la enfermedad que tú crees que es más asintomática, Nore? Bueno, mira, hablando de BPH, el hombre es más asintomático que la mujer en BPH. Porque la mujer te puede hacer condilomas externos, verrugas genitales, o te hace condilomas vaginales, o te hace lesiones en el cuello uterino, que son las que nosotros diagnosticamos con la pesquisa. Pero el hombre no se hace ningún tipo de pesquisa y no siente nada. Y ese es el principal problema que existe con el BPH, que lo hace el diagnóstico o lo hace con pesquisa o cuando tienes ya una lesión demasiado evidente. Estoy de acuerdo. Sí, hay una lesión evidente. Igualito preguntaba un amigo, Adelis, decía perdón, Adelis, no, otro chico, preguntaba que qué pasaba sin el canal del cuello uterino, me imagino que es lo que está tratando de decir,
por un diagnóstico citológico, por un diagnóstico colposcópico, había una lesión por BPH o una atipia colposcópica, que pasaba lo que acababa de responder antes, que pasaba con el neonato, o sea, que pasaba con el bebé una vez que pasaba a través del canal del parto, cuando no se había una expresión del virus de una manera de condiloma, ¿no? Creo que más o menos lo respondías. La diferencia de los otros virus es que el VPH no está en presencia de secreción vaginal, sino que está presente en la superficie del epitelio. Y cuando hay modificaciones cervicales, el epitelio se modifica de tal manera que muchas veces este VPH no está presente en el epitelio durante la modificación cervical. Y entonces no hay problema en que pase el bebé por ahí en uno de tantos factores. En cambio, Claro. en las demás que hay secreciones, el bebé se consigue las secreciones en todo el camino, que le puede pasar boca, nariz, ojos, y es más fácil la transmisión de esa manera, lo cual no ocurre con el VPH. Hay una pregunta que me dicen uno de los muchachos, que ¿cuál sería el tratamiento de elección en las condilomas de BPH? Bueno, el tratamiento es la exéresis, es extirpar esos condilomas. No sé tu experiencia, yo hace muchos años estoy usando exéresis con Azadelis, que es muy sencilla y se extirpa fácilmente el condiloma y no quedan lesiones en la maíz, se hacen de manera ambulatoria, no importa la cantidad de condilomas que sea. No uso la cauterización, sino la Azadelis, porque la Azadelis no es que lo vas a quemar, como decimos vulgarmente. La Azadelis, como usa radiofrecuencia, con solamente pasarlo por encima del condiloma, se van evaporando, se van destruyendo y no quedan lesiones ni marcas en la paciente. Sí, quizás lo único, como tú lo dices, que va a depender mucho de la extensión. Si no, obviamente a veces habría que llevarla a un quirófano para sedarla, ¿no? Cuando son extensiones muy grandes, como tú lo acabas de describir. Pero, y el uso del ácido tricloroacético también en algunas lesiones mínimas, o te acuerdas aquel producto que teníamos de Aldara, que también, bueno, habrá gente que también todavía lo usa, Hay ¿no? mucha gente que lo usa, Sí. está indicado en pequeñas verrugas, no en verrugas grandes, porque en verrugas grandes tiene que ser tratamiento muy prolongado y producen muchas quemaduras en la zona. Totalmente de acuerdo, igual que el ácido ricínico y otras cosas. Pero para que ellos lo entiendan, sí hay tratamientos variados, como tú lo describiste, tratamiento con el láser LIP. Yo tuve la oportunidad de usar láser hace muchos años, cuando todavía había láser en una clínica, Y se y sí, sin duda evaporaban. sí, sin duda que tuve una gran oportunidad en aquel entonces. Pero el ASA, el uso de ácido tricloroacético, el uso de este producto, bueno, que ya lo dije, el comercial del Aldar, son productos que sin duda están allí para apoyarnos en los condilomas. Hay una pregunta que dice sobre las infecciones de transmisión sexual curables, Noren. Nos preguntan que si los esquemas, hasta dónde, creo que la pregunta es hasta dónde debemos repetir el tratamiento. O sea, hasta qué momento uno decide que ya desaparecieron yo no diría las lesiones, sino la sintomatología, o bueno, sí, las lesiones en tratamientos curables, sin duda. O sea, en infecciones de transmisión sexual, curables. ¿Hasta dónde repetir? Hay que repetirlo hasta que, generalmente los esquemas están hechos para repetirlo hasta 3 veces. Son esquemas de 21 días. A los 21 días deberían haber desaparecido la infección que es sensible al tratamiento. No debe pasar más de allí. Cuando tú tienes una infección de transmisión sexual que no te responde al tratamiento, tienes que estar pensando ya en un problema inmunológico. Y como no tiene que ser mal pensado, tiene que ir a lo que es la causa principal de estos problemas, que es el VIH. Ya puede ser una persona que ya tenga SIDA y no responde al tratamiento. Entonces, uno no debe de pensar que el tratamiento no le está haciendo efecto porque está mal utilizado, sino porque tiene un factor coadyuvante. El VIH tiene la particularidad que es coadyuva a la mayoría de las infecciones. Es decir, el VIH permite que el medio ambiente se modifique de tal manera que las demás infecciones pueden permanecer por mucho más tiempo en el sistema y se potencia con los otros virus. Eso hay siempre que tenerlo en cuenta. Sí, yo creo que hablaste de eso muy bien cuando hablabas de los factores predisponentes biológicos, que es la parte del huésped, ¿no? Del sistema inmunológico. Yo creo que sí, sin duda que en recurrencia siempre habría que descartar. Además que hoy en día están un poco más costosas las pruebas, pero yo creo que nunca está de más que todo este grupo, esta población, este segmento poblacional que se expone
como hablamos con la juventud, ese grupo de 15, como lo describías tú, hasta de 15 a 28, de 15 a 35 años, ya a lo mejor está un poco más expuesto. No es que el grupo mayor no lo esté, no, porque sin duda que al aumentar las relaciones sexuales siempre vas a aumentar el riesgo, y sobre todo si no usas el preservativo. Pero debemos hacer las pruebas para cerciorarnos. Aparte que sin duda, Noren, esto te repito, le da seguridad a la pareja hombre o mujer indistintamente, no hablemos de sexo, para mantener una sana relación sexual y sin duda de pareja, que va a dar un mayor bienestar. Decíamos hace ratito, ¿qué tenemos en Maracaibo, Noren? Tú que estás, ¿qué tenemos en... Disculpa que te estás no, por favor. como dice el comentario, actualmente la OPS y UNICEF en la maternidad existen las pruebas. Existen unas pruebas de alta sensibilidad que vienen para VIH y sífilis. Son pruebas serológicas. Perfecto. La de VIH se considera prácticamente una prueba de cuarta generación por su alta sensibilidad, igual que la de sífilis. Se toman una muestra de sangre, una gota de sangre, y en 15 minutos tienes tu resultado. Y tienen un 98% de efectividad, que es altísimo para una prueba serológica de ese tipo. Y están más que confirmadas que tienen esa capacidad diagnóstica. Entonces, por eso te estaba diciendo que esas pruebas, las de cuarta generación para VIH, no la está dejando para casos dudosos o cuando no tienen en los centros estas pruebas, que se envía a hacer la de cuarta generación. Y ya está prácticamente, gracias a Dios, de volver a poderse realizar en la ciudad, carga viral para VIH, que eso va a facilitar mucho más el diagnóstico de esta patología. Parece perfecto. O sea que todavía, Noren, una de las conclusiones que vamos a sacar hoy de aquí para toda nuestra población es que tenemos recursos para tanto hacer diagnóstico y para aplicar tratamiento adecuado. Sí tenemos en la capacidad de hacerlo. Qué bueno. Por otro lado, vuelven a insistir, me parece interesante, porque tú hablabas de los tratamientos recurrentes cuando no vemos que desaparece la infección. Y Andrea pregunta que ¿cuántos días debe esperarse para volver a repetir el tratamiento, Noren? Y si alguna vez lo tienes que cambiar, no sé, me imagino que cambiar de molécula, del componente. Generalmente la indicación principal para los grandes grupos es la doxiciclina. Cuando tú haces cuando lo colocas por segunda vez en casos resistentes y te vuelve a hacer la resistencia, es que vas a cambiar al esquema de acitromicina, que es el otro esquema que debes utilizar. Y generalmente ya ahí ya debes tener el diagnóstico de la causa de la recurrencia, porque si aplica el segundo esquema y persiste la patología, la infección, quiere decir que hay el otro factor que no estamos viendo. Y es muy importante. Por eso hay que estar pendiente cuando tú colocas el tratamiento y hay la historia clínica, que es fundamental aquí. Tienes que saber de dónde viene esa infección o tener una idea. O si no hay algún otro cofactor que te puede estar ayudando a hacer la permanencia de la infección. Entiendo. Has visto, te oí y creo que es importante, muy importante para todos los que están oyendo, nos complacen en nuestra plataforma. Hay una alta incidencia, te oí, es cierto, yo también la he visto, de herpes genital. No considerábamos antes que era una patología, una infección o una enfermedad, ya producía infección también, ya producía síntomas, netamente nórdica, recuerdo. Hablábamos, no, que eso es la gente del norte, de Estados Unidos, de Canadá y de Europa. Y hoy en día hay una alta incidencia de herpes, y tú lo comentabas, ¿no? Yo me recuerdo eso. Mira, yo recuerdo un curso que hicimos una vez en Valencia, no sé si te recuerdas eso, que los patólogos allá venían full de herpes de los Estados Unidos y cuando llegan aquí no veían un caso. Y ahora está existiendo mucho herpes, muchas veces mal diagnosticado, porque muchas veces se confunde con verruga genital y no es verruga genital, sino que es herpes. Nosotros hemos tenido incluso casos, perdón, de pacientes que han tenido herpes a nivel central. En pacientes con VIH hemos tenido 2 o 3 pacientes que incluso tuvieron problemas
de trastorno de personalidad por el herpes central que ocurrió. Y es una Bien. infección muy frecuente. Y ahí sí hay transmisión vertical. Ahí no, ahí sí cuando pasan por el canal de parto se contamina el bebé. Fíjate que es interesante. Sí, estamos viendo una alta incidencia. Tú lo has visto, mucho herpes. Entonces, eso tenemos que insistir, como lo acabas de decir, con la asesoría y aquella nueva, esa inclusión de nuestra población juvenil que trata a cada vez más de acercarse, pero no llega a nuestra consulta antes de iniciar la vida sexual. No solo para planificación familiar, porque si bien es cierto que lo más importante es el uso del preservativo, donde sabemos que nos ayuda en un 93% de combatir las infecciones de transmisión sexual, es cierto, ¿no? Pero muchas lo que quieren es tener una vida, por llamarlo, más libre en su sexualidad y solamente cuidarse con pastillas anticonceptivas. Y entonces una de las asesorías que yo siempre promulgo, y seguro tú también, es que bueno, que hasta que no conozcamos bien esta pareja sexual hay que usar preservativo. Sin duda que es fundamental. Hasta que no se haga una pareja responsable, en todo caso, de lo que se está haciendo. Si no es responsable la pareja, amigas y amigos, usen preservativos hasta que esa pareja como tal tome fortaleza, se haga consciente y responsable para enfrentar otro tipo de métodos. Y algo muy importante respecto al herpes. No sirve estar utilizando cremitas. Correcto. Hay que utilizar tratamiento vía oral. Soy de ¿Sí? acuerdo. Porque las cremitas no sirven. Totalmente de acuerdo. Y ahí en la recurrencia igual, seguir con las tabletas y habrán tratamientos incluso en recurrencias diarios por un mes diario, a ver si seguimos alejando la condición herpética que sin duda es muy molestosa para todo este grupo que se acerca a la consulta. Noren, por otro lado, revisaba yo con preocupación y yo te voy a ser honesto, yo tengo mucho tiempo que no lo veo, pero tú te mantienes cerca de nuestra unidad piloto, que es la maternidad Castillo Plaza. ¿Cómo has visto eso que me llamó la atención otra vez? Esa ceguera en recién nacidos, que estamos hablando de 4,000 recién nacidos a nivel mundial. ¿Cómo está la maternidad o al tiempo? ¿Qué tenemos acá en Maracaibo? ¿Qué has visto? No, gracias a Dios aquí en Maracaibo, tú sabes que se le coloca a todos los recién nacidos la prevención de la oftalmía neonatal. Gracias a Dios nos está llegando por parte de la UNICEF tratamiento para el recién nacido en el momento de nacer. O sea, se previene como toda la vida la oftalmía neonatal. Esos casos se ven en las zonas en que no hay ese tipo de prevención en el momento del nacimiento del bebé. Y está documentado no tanto en Venezuela, sino en otros países de la región, pero sí ocurre. Perfecto. O sea que nosotros todavía, pues, bueno, y si hablamos a nivel mundial, parece que 4,000 de repente se oye poco contra 376 millones de casos, ¿no? Pero sin duda que siempre llama la atención y es muy amarillista. Una pregunta para ti, dice Armando. Una paciente embarazada que en el primer trimestre con prueba de ELISA para VIH es negativa, ¿se repite la prueba? Y si es positiva en el primer trimestre, ¿cuál es la conducta? En el embarazo se debe repetir la prueba de VIH igual que los demás exámenes, trimestralmente. Y si es en población de riesgo, debe ser con mayor frecuencia. Si es positivo en el primer trimestre, prueba positiva es igual a tratamiento. Si es una prueba de alta sensibilidad, hay que hacerlo. Yo pongo siempre en duda las llamadas pruebas rápidas, que han traído muchos problemas porque te dan mucho falso positivo y falso negativo. Por eso te digo que las nuevas pruebas son de alta efectividad. Si tienes la duda, envía a hacer una ELISA de cuarta regeneración si hiciste una prueba rápida. Pero debes hacer pruebas de VIH igual que las demás, así como haces toxoplasma cada 3 meses, trimestralmente. Y debes trimestralmente, la del VIH va incluida en ese esquema. Si está positivo en el primer trimestre, tratamiento. El tratamiento que se está utilizando de alta efectividad, 99% de efectividad, evita la transmisión vertical. Y si nace por cesárea y quitar la lactancia materna posterior, vas a llegar al 100%. Perfecto. En nuestra experiencia. En la Bueno, maternidad tenemos aproximadamente un 98%, la última estadística que yo pude revisar, de efectividad. Ese 2% que nos falta es
la madre, la falta de utilización de tratamiento. Incluso tuvimos un caso que me dejó crispado porque fue la señora VIH positivo, fue un sistema que no fue la maternidad de atención perinatal. Le dijeron que no tenía que tomarse nada, que no tenía que tomar, y como estaban en pandemia, la señora no se atrevía a ir, sino que se apareció en la maternidad en el momento de hacer la cesárea y no había recibido tratamiento durante todo el embarazo. En esos casos no se aplica lo que es la triterapia en el recién nacido y se le quita, omite la lactancia materna buscando que no haya pasado nada. Entiendo. Noren, ¿qué más podemos hacer en prevención? Dijiste, ok, para capacitar al personal, concientizar, asesoramiento. ¿Qué tenemos? Y estos médicos que nos están oyendo nuevos, estos bachilleres que están en formación, nuestros residentes de posgrado o asistenciales, ¿qué podemos hacer? Porque hay consecuencias, tú la dijiste, son graves consecuencias y muy desagradables. Pero ¿qué podemos más hacer te lo digo en prevención básica? Mira, Dionel, todos podemos hacer prevención fácilmente. En la consulta prenatal se puede hacer prevención, en las consultas de ginecología se puede hacer prevención, en la consulta de medicina general se puede hacer prevención. Se puede hacer prevención porque en lugar de hacer consultas contra reloj en cantidad de pacientes, podemos detenernos un poquito y hablar con los pacientes e interrogar a los pacientes de una manera que nos puedan brindar esa información. Y de ser positiva la presencia de una infección de transmisión sexual, hacer el diagnóstico y tratarla. Y por supuesto, hay que notificarla, porque otro problema es que no se está notificando. Muchas veces no se notifican a tiempo y no sabemos realmente la realidad en que nos estamos enfrentando. Fíjate que si eso que mostré en la presentación de sífilis, eso está mucho más alto. Nosotros se hacen diagnóstico en el puerperio, de sífilis en un alto porcentaje, ni siquiera en la consulta, en los puerperios. Y se le coloca tratamiento tanto a la madre como al bebé, pero ya en puerperio. Y eso es gravísimo porque quiere decir que acudieron a la consulta prenatal y eso no fue diagnosticado, donde en la consulta es el sitio para hacer ese diagnóstico preventivamente. Entiendo, o sea que estamos fallando en el reportaje también de los casos, en la búsqueda, como tú dices, de diagnosticar y tratar, y por ende, entonces, tenemos que insistir con la prevención, la asesoría, la consejería. Noren, ¿se están regalando los preservativos todavía? ¿El ministerio o el Poder Popular regala preservativos como antes? Todavía los regalan, en sanidad todavía se regalan. Ya en los otros niveles no te podría decir, pero en sanidad todavía se regalan. Es importante saberlo, muy importante. Háblame a nivel, yo sé que es un poco delicado, pero yo creo que lo tocaste con factores predisponentes sociales. ¿Qué está pasando con los privados de libertad, que lo tomaste así? Esos presos, esa población Tú sabes militar, que, esos conductores. tú sabes que en los privados de libertad, aunque tengan visitas conyugales, también tienen visitas que no son conyugales, porque lamentablemente muchas veces llevan personas, trabajadoras sexuales, a esos sitios. Y muchas veces esas trabajadoras sociales no solamente trabajan con con un solo privado de libertad, sino con varios. Y caemos en la promiscuidad. Por eso es que ese es un sitio en que puede ocurrir fácilmente transmisión por la utilización de un mismo trabajador sexual para varias personas. Y eso es peligroso y es preocupante también, porque ese es un sitio de alta incidencia de infecciones de transmisión sexual. Igual que los camioneros, yo recuerdo, yo tengo familiares que son camioneros y ellos me dicen, y después me lo mostraron, en las rutas donde habían los sitios, supuestamente para descansar ellos, pues eran sitios de descanso donde habían trabajadores sexuales para ellos, para ese momento de supuesto descanso, y las utilizaban. Entonces, me imagínate, una trabajadora social para tantos camioneros, es igual que una trabajadora social para tantos privados de libertad. Y trae Entiendo. problemas por ese sentido. ¿No? Y hablaste también dentro de las conductuales, cuando hablabas de que es importante retomarlo a nivel nacional y lo que estamos viviendo ahora, que es la violencia de género, ¿no? Hablaban como tener relaciones bajo violencia o cohesión. Y eso sin duda que es algo que nos está ahorita, está en boga a nivel mundial y bueno, y lo tocaste, ¿no? Como un factor predisponente, sobre Muchas todo por veces, la parte anatómica en el desgarro de la fíjate que mucosa, ¿no? Fíjate que bajo coerción muchas veces ocurre en matrimonio, o sea, llega el hombre,
bajo efectos de alcohol y quiere tener relaciones sexuales con la esposa no quiere así y es obligada a tener esas relaciones, o simplemente tu esposo no quiere relaciones y es obligada a tener relaciones y hay coerción y pasan todos esos traumatismos a nivel genital que pueden ocurrir en ese momento y se convierte en un factor de riesgo, porque no solamente es el acto sexual, sino que la rotura de la integridad de la mucosa y de los factores de protección que te van a facilitar cualquier infección. Maravilloso, sin duda que de verdad que ese tema es muy interesante, sobre todo que lo estamos tocando hoy, la violencia de género, todo esto que se está acotando, y es interesante porque ya está ahorita en el papel. Quizás algún día tendremos que hablar de eso aparte. Noren, no sé si para finalizar, pero para ir cerrando, yo sé que muchas de estas inquietudes se van a cubrir en la parte de pesquisa de cáncer de cuello uterino, porque es un tema muy apasionante también como problema de salud pública mundial como el tuyo que acabas de tocar hoy tan magníficamente. ¿Qué recomendaciones nos das a esta población que está contigo ahorita? ¿Qué más podemos hacer? Porque abarcaste todo prácticamente, pero no sé si querías puntualizar en algo específico. Joner, es difícil puntualizar en cosas porque es algo tan general. Quizás nosotros no tengamos tanto linfogranuloma, chancroides, porque no los diagnosticamos, porque se confunden con otras lesiones, pero hay que estar pendiente de cualquier lesión en el área genital y nunca subestimarla. Para el PPH, la única prevención que existe es la vacuna, incluso ya en personas que tengan BPH, que la vacuna te va a proteger de que pueda evolucionar a formas premalignas. Esa es la única prevención para eso. Para demás infecciones de transmisión, para todas las infecciones de transmisión sexual, la única manera de protección es el preservativo. Actualmente existe para VIH lo que se llama, ya eso está incluso en la OMS, terapia preexposición. Si van a tener relaciones sexuales con personas que se sospeche que tengan VIH, se toma un tratamiento preventivo que los va a proteger contra infecciones con estas personas. Eso se utiliza mucho en las parejas que son lo que llaman unos serodiscordantes o serodivergentes, que una pareja es positiva y la otra negativa. Estas parejas suelen tomar tratamiento para evitar contaminarse con su pareja. Valga la redundancia. El reto es prevención, preservativo. Las únicas que tienes para protegerse serían de esa manera el VIH y hay personas, aunque tú no lo creas, que también se suelen inyectar penicilina benzatínica cada cierto tiempo como prevención, pero eso tú sabes que no te va a prevenir, sino que te va a hacer resistencia y te va a hacer más susceptible a que tenga la infección posteriormente ante tanta exposición. Por eso es que se cambiaron también los esquemas de la gonorrea, porque ya el uso indiscriminado de la penicilina para la gonorrea ha provocado mucha resistencia y por eso se ha cambiado a las extracciones, por la gran resistencia que se está viendo en la gonorrea. Al igual que la ciprofloxacina, ¿te acuerdas? Igual que la ciprofloxacina. O sea, es como toda la gente quiere prevenirse por un contacto y se toman cualquier antibiótico y no sabe lo que está haciendo es producir resistencia a los antibióticos de esa manera. Yo creo que una de las cosas que seguro vamos a tocar más dentro de 2 semanas, que va a ser seguro muy grato, es lo que acabas de decir, sobre todo con el BPH. Pero al final eso incluso se tiene que incluir en las infecciones de transmisión sexual de todo tipo, que es lo que tú acabas de decir, que sería complejo decirlo, pero la abstención, la monogamia y la vacuna, sin duda que son esas triadas sería fundamental. Lo único que es muy difícil vivirlo. Por eso es que el preservativo cobra fuerza acá y sin embargo todavía tenemos porcentajes de exclusión. Yo creo eso, seguro vamos a tocar, Noren, dentro de 2 semanas. ¿Qué pasa? Hoy me llamaron un par de pacientes. ¿Qué pasa con la vacuna? Doctor, me puedo vacunar con la vacuna del VPH? Y ahí hay que tener mucho cuidado porque tú y yo sabemos que eso ha sido una guerra mercantilista a nivel del Estado, del gobierno, con toda la parte asistencial nuestra, privada y pública. Y mira, están llegando vacunas que no sabemos de dónde vienen, no sabemos su transporte, cómo es la cadena de frío, se conserva, ¿no? Y gente que la está ofreciendo. Sí. Y fíjate que actualmente aquí se está recibiendo la bivalente, cuando ya está la nonavalente, que es parte, que ya en Europa es parte del esquema de vacunación normal. La nonavalente, que
que es la última generación de vacunas contra el VPH, y nosotros no tenemos acceso a esa vacuna. Y tendría que ser en la población, en las prepúberes que en nuestra población. Y es un problema grave. Estoy de acuerdo. Es muy grave que estemos brindando también vacunas sin saber su procedencia a nivel privado, pero bueno, seguro va a ser un tema de discusión dentro de 2 semanas. ¿Algo más, Noren, para concluir y cerrar esta brillante conversatorio a tu lado? Recordarles a todos, fíjate que no lo quise tocar porque ya se ha tocado, todo lo que son las leucorreas, que llamamos entre comillas normales en la mujer, se consideran todas enfermedades de transmisión, infecciones de transmisión sexual. Y hay que recordar que en toda infección de transmisión sexual hay que tratar a la pareja, no es una monoterapia. Porque muchas veces te habrá pasado que tú estás tratando a una supuesta pareja que tiene una infección de transmisión sexual, la infección no cede y resulta que esa pareja tiene otra pareja y esa pareja tiene otra pareja a su vez. Y entonces la infección no se quita, no desaparece porque hay mucha gente involucrada. Y entonces eso es muy importante que hay que hacerlo. Hay que hacer ese despistaje bien hecho porque para evitar que es una de las causas también de recurrencia. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Sí, yo creo que en la charla de leucorrea se habló muy bien y que en recurrencia hay que mirar a la pared. Que no tomemos que hay una micosis vaginal, una vaginosis bacteriana, ok, hasta allí sabemos que puede surgir porque son propias de los cambios fisiológicos y propios durante el ciclo y algunos cambios propios de la mujer. Pero que en recurrencia tenemos que mirar a la pareja y colocarle el tratamiento. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Dejaste, fíjate, la tricomoniasis para hoy, porque sí, sin duda, como protousuario es una enfermedad de transmisión sexual, y no olvidaste los ectoparásitos, que me gustó, que es la parte del Sarcostes cabiei y el Tirius pubis, como tú bien lo comentaste. Y para eso es que sí, el tratamiento es ivermectina, que está tan de boga actualmente, los 6 gramos que se usan, miligramos, perdón, de ivermectina, y con eso es suficiente para ambos ectoparásitos. Y no solamente es tratamiento para los ectoparásitos, sino a los ectoparásitos hay que tratarlo con higiene personal, hay que hervir la ropa, tanto de la cama, la ropa interior, las toallas, usarlas una sola vez y hervirla, porque si no, no se va a resolver el problema de esa parasitosis. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Noren. Muchas gracias por toda esta charla que nos brindaste en esta tarde-noche. De verdad que agradecido una vez más por tu apoyo incondicional y bueno, con tu esposa, nuestra fraterna compañera, la doctora Carol López, que siempre está a tu lado en estas lides, como decimos, ¿no? Y de veras que nos queda no acordarse a todo este grupo que nos acompaña hoy, que tenemos una prueba por llamarlo, de suficiencia en las próximas 72 horas, como una manera pues de evaluar cómo estuvo la charla de hoy, y el test para nosotros de satisfacción, para poder seguirlos acompañando con mucho agrado, como siempre lo hemos hecho hasta ahora, con la gran reciprocidad y empatía posible. Gracias de nuevo al Centro Médico Docente La Trinidad a través de su plataforma Zoom. Gracias por toda este apoyo que nos han brindado como una herramienta fundamental para desarrollar nuestro programa de red de apoyo académico en medicina. De verdad nos complace grandemente. Gracias a ustedes por estar aquí, pudiendo haber compartido. Y no olviden, en 2 semanas tenemos a la doctora Carmen Aranguren hablando de pesquisa de cáncer de cuello uterino, para seguro que yo creo que Carmen Luis sí va a desbordar el récord de audiencia en esa oportunidad, porque aquí se va a descubrir muchas cosas de esta vida de pareja y de enfermedades de transmisión, de infecciones de transmisión sexual, como bien lo describimos el día de hoy. Muchas gracias por el apoyo, buenas noches y seguro estamos contentos de vernos pronto.